Pasaremos al caso 3, algo de inmunosupresión innata y COVID en pediatría, algo ligero, rápidamente. Es una paciente mujer de 6 años que tenía una leucemia linfática aguda, PB, postinducción 1A, tiene 4 días de fiebre, dolor articular y tenía unos linfocitos inmaduros, 0,15%, ¿no? El contacto fue una mamá que fue positiva. Miren, la niña viene con leucocitosis, tiene el 8 y el 11 de abril, ¿no? Y hace una linfopenia. Se encontraron blastos, obviamente, porque esta paciente era una LLA que ya había recibido su inducción, un PCR que estaba elevado siempre y un DHL que estaba en 1652. No teníamos más datos. Y el otro paciente es un niño de 15 años que tenía un diagnóstico igual de una leucemia mieloide aguda promielocítica desde los 8 años, que ingresa por neutropenia febril, le dan piptazo, le dan banco y voriconazol por persistencia del cuadro febril y al final tos persistente sin disnea, ¿no? Pero este paciente, por ejemplo, termina con confirmación por un PCR de SARS-CoV-2 con unas imágenes muy raras de aspergilosis, que era lo que se había planteado, pero al final nos confirman que era todo por COVID, ¿no? Entonces este paciente por la neutropenia hace, miren ustedes cómo cae rápidamente, hace linfopenia, un PCR que se mantiene ahí elevado. Acuérdense que el PCR en pacientes oncohematológicos puede elevarse por muchas circunstancias, principalmente por infecciones, pero por otras circunstancias también, invasión, actividad de la leucemia, y la ferritina en 2200, algo elevado con procalcitonina positivo. Entonces este tipo de escenarios en pediátricos pues nos lleva a pensar que hay muchas cosas más, ¿no? Simplemente un contacto positivo, una mujer que puede hacer una enfermedad un poco más leve, sin muchos cambios inflamatorios, y un paciente un poco ya casi virando adolescente puede tener este tipo de compromisos, ¿no? En general, en pacientes que tienen alguna neoplasia hematológica, los pacientes pues pueden tener severidad progresiva. Entonces nos llamaba la atención porque estos pacientes que tienen neoplasias hematológicas pueden progresar rápidamente y hacer otro tipo de compromisos. Miren ustedes evolutivamente cómo el paciente puede empeorar en las semanas, es decir, un infiltrado con parches acá, menos del 10%, por acá no pasó nada, por acá en el grupo C, miren ustedes cómo hoy fue progresando, por acá también infiltrado intersticial, por ahí se resuelve con parches y luego aparecen nuevamente unos infiltrados que son signos de superinfección, muchas veces las lesiones nodulares o el halo, o el signo del halo, sobre todo lo vemos en Aspergillus, bien raro en virus, bien raro en otras infecciones, en tuberculosis también se ve, pero eso es lo que pasa en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ustedes tal vez están viendo pacientes que no están muy complejos en sus centros de salud, pero nosotros tenemos pacientes que tienen trasplante, cáncer y están infectados por COVID, pero vemos este tipo de complicaciones. Entonces, en general, hemos revisado algunas de las series de cáncer y SARS-CoV-2, ¿no? Estudios multicéntricos, pero para que vean ustedes en sí, los pacientes que tienen cáncer metastásico, pues la probabilidad de muerte es muy alta, ¿no? En este grupo esto corresponde a lo que ya hemos mencionado en la primera clase de epidemiología, entran con más facilidad a cuidados críticos y son más severos principalmente, ¿no? Los que tienen cáncer metastásico y requieren más ventilación mecánica invasiva. Y si ustedes miran las curvas de Kaplan-Meier en proporciones, ¿no? Que tienen estos eventos en el tiempo, es mucho más rápido que estos pacientes pues fallezcan en comparación a los que no tienen cáncer metastásico y obviamente menor en comparación a los que no tienen cáncer, ¿no? ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Pues por grupos de riesgo se han hecho estudios, me parece que este estudio es de Estados Unidos también, donde el cáncer de pulmón pues casualmente era una condición, al igual que otros cánceres de pulmón con metástasis, que tenían predisposición a hacer mayores complicaciones, tanto en muerte, en requerimientos de ventilación mecánico, estados críticos, ¿no? Y justamente se dispersaban bastante en cuanto a las curvas de supervivencia de los pacientes que tenían otro tipo de cánceres no pulmonares y sin metástasis en el pulmón. O sea, la metástasis en el pulmón es una condición de riesgo para decir, este paciente puede fallecer, puede requerir ventilación mecánica y puede tener complicaciones, ¿no? Y a quienes de todos los otros grupos pues también tenían factores de riesgo para terminar en este tipo de complicaciones como críticas, los que recibían algún tipo de inmunoterapia eran más para enfermedad crítica, ¿no? Pero para mortalidad también. Y en caso de los pacientes que recibían postquirúrgicos, usualmente requieren más cuidados en críticos, ¿no? Como pacientes críticos. No hay una diferencia acá significativamente estadística en las curvas de Kaplan-Meier, pero hemos visto bastante paciente quirúrgico que se complica en el postoperatorio. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Lecciones aprendidas en este caso, vamos a hablar acerca de severidad y otros tipos de inmunosupresión. La severidad depende mucho, hay condiciones de riesgo, la inmunosupresión celular que lleva el COVID no te puede generar
al grado de severidad, pero esto es muy discordante. Hemos visto que en VIH, que no necesariamente los que están más inmunosuprimidos hacen enfermedad severa, sino los que tienen más línea de ataque, es decir, los que responden más como una inmunidad celular adecuada. Pero en este tipo de pacientes inmunocomprometidos, tal vez por la línea innata, es donde sí se puede ver otro tipo de severidad, ¿no? Los que tienen compromiso de inmunidad innata tienen mayor severidad, y aquellos que tienen, estos pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso de la inmunidad humoral, todavía no hay muchos estudios, pero sería importante ver cuál es el deterioro en pacientes con mieloma, en pacientes que están esplenectomizados. En ellos no tenemos tal vez muchos datos de este tipo de escenario. Otros tipos de inmunosupresión son los que les menciono acá en inmunosupresión humoral. Coinfecciones, lo mismo que dije ya, en coinfecciones en estos pacientes que tienen neoplasias son mucho más fáciles de ver y pueden tener complicaciones como aspergillus, tuberculosis, ¿no? Entonces, esto es para que vean solamente cómo es que la carga viral por paciente puede variar. En sí, uno cree que a veces el porcentaje, el logaritmo de carga viral es más variable en paciente pediátrico, ¿no? Nos dijeron por ahí, no, los niños tienen más excreción de virus, son más super spreaders por acá. Miren ustedes cómo en personas que son maduras más de 45 y adultos de 26 a 45 años, pues hay una tendencia, prácticamente son pocos los puntos que se escapan. Estos son los outliers que tienen cargas virales muy anómalas. En cambio, en pediátricos es un poco más disperso, no son datos muy regulares, no se agrupan en el centro, así bonitos como estas muestras de acá, ¿no? Entonces, como los adultos inmaduros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay diferencia en realidad entre quién produce más carga viral o menos carga viral por edad. Hay algunos estudios que están dando la contra a eso, y por el contrario, ¿no? La persistencia se ha visto más ahora también en pacientes que son asintomáticos, que tienen un shedding viral prolongado. Estos son, como le digo, todo está en cambio, en constante aprendizaje, y hay que tener mucho cuidado.